Pues bueno, doctora, pues ¿qué te parece si seguimos con esta plática? Ya estuvimos hablando acerca de que el alfeñique tiene mucho que ver con las cuestiones de las cosechas y demás. ¿Qué más nos pudieras platicar acerca de todo esto del alfeñique? Sobre todo que ahorita aquí en Toluca tenemos la Feria del Alfeñique, que según muchos antepasados de aquí, sí, el alfeñique llegó aquí en Toluca, pero también en otros lados se dice que llegó, ¿no? Sí, bueno, Rocío, buenas noches nuevamente a tu audiencia. Muchas gracias por escucharme. Sí, de hecho, les comentaba la semana pasada que pues todo tiene que ver con este ciclo agrícola, ¿no? Esta parte ya de las secas que se llevan durante todo el año. Recordemos que yo les comentaba que pues todo el proceso del ciclo se lleva desde el mes de febrero, perdón, desde el mes de febrero. Después hay varios rituales a lo largo del año y concluye con el Día de Muertos, que sería entre octubre y noviembre. Por eso vemos que durante ese momento, pues se lleva a cabo estas cosechas según la tradición, porque también vemos que pues ya mucha de la gente ya no se dedica netamente a lo que es la agricultura, ¿no? Pero los pocos que quedan todavía llevan a cabo todo ese ritual. Entonces vemos qué tan importante tiene que es con respecto pues, a esta vida cotidiana, ¿no? Oye, doctora, platícanos un poquito acerca de ¿por qué? Bueno, aquí hay algo importante que tenemos que hacer un análisis, los simbolismos de la tierra, de la cosecha con la fertilidad femenina, con la muerte, con la vida. Cuéntanos, ¿cómo pudiéramos hacer como un poco sí, un poco de hacer algo concreto de todas estas simbologías que tienen que ver con la tierra? Bueno, recordemos que pues desde la época prehispánica ya se dedicaban a esta parte, ¿no? De la agricultura. Para ellos era muy importante, muy interesante. Perdón, cuando llegan los evangelizadores, vemos que pues ya empiezan a pues enseñar esta parte de la cuestión religiosa, ¿sí? El catolicismo, otras ideas que tienen que ver también con esta importancia de rendir pues culto a los santos que traían pues de otros lados, ¿no? Entonces vemos que en este tenor pues empiezan a ver que las fiestas eran muy importantes para los indígenas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues adaptarlas a lo que ellos ya conocían. Por eso, muchas de las festividades católicas se relacionan con esta parte prehispánica. ¿Por qué? Para no quitarles de tajo la religión en la que ellos creían. También yo les comentaba que, pues, el primer símbolo que llega aquí con los evangelizadores, pues, fue el de la cruz. Entonces, vemos que, pues, la cruz representó una parte importante, sobre todo para esta cuestión religiosa. Aún así, también los evangelizadores, a pesar de que se esforzaban por enseñarles esta religión católica, veíamos que muchas veces, pues, los indígenas eh, no la retomaban, no la consideraban como tan importante. Ellos seguían venerando a lo que eran sus dioses, a estos dioses naturales. Por eso, veíamos que detrás de estas cruces muchas veces se encontraban a estos ídolos, a estos elementos naturales como el agua, como las plantas. Entonces, derivado de ello, pues recibían pues castigos, ¿no? Por parte de los españoles, por parte de estos evangelizadores. Entonces, muchos de estos castigos también pues eran representados en los códices. Vemos que, por ejemplo, en el códice, por ejemplo, el Tepetlostoc, por mencionar solamente uno, pues vemos que esta parte, por ejemplo, de aquí del Valle de Toluca, era una región también matlatzinca y pues utilizaban la red. Entonces la red también era empleada para, pues, efectuar este tipo de castigos. Se metía a la persona en la red y se le daba vueltas hasta que, pues, empezaba a sangrar y lo mataban. Entonces, pues era una forma también de representar. Entonces, ¿qué tiene que ver con todos estos elementos, por ejemplo, de la tierra, de la fertilidad? También yo les comentaba, que, pues yo lo relaciono mucho con lo que es el ciclo de la mujer. ¿Por qué? Porque de febrero
a noviembre, pues son los 9 meses, ¿no? Los 9 meses después, ya el otro periodo que yo lo relaciono con la cuarentena, que es donde la mujer debe de tener ciertos cuidados, sobre todo porque, pues, finalmente, pues, sufrió un proceso, pues, no difícil, pero sí complejo, ¿no? El hecho de tener, pues, 9 meses a la criatura, pues, no es nada fácil. Debe de tener cuidados, ¿para qué? Pues, para que la criatura, pues, nazca, en tiempo y bien. Entonces, los otros, meses restantes, pues, es para que ella se recupere em, de todo este fenómeno tan complejo, ¿no? Y así es la tierra. Entonces, una vez que se cosecha, pues, a la tierra se le prepara, ¿para qué? Pues, para que nuevamente, pues, se pueda volver a sembrar en la misma, ¿sí? También yo les comentaba que, pues, este ciclo ya ha cambiado, drásticamente, sobre todo eh, porque la temporada de lluvias y la temporada de secas ya no es ahora como lo era anteriormente. Yo, pues, recuerdo, ¿no? Hace todavía 20 años, 15, este ciclo todavía se llevaba a cabo, pero ahorita, por ejemplo, vemos que ahorita todavía en octubre está lloviendo y son lluvias torrenciales, o sea, no son lloviznitas. Entonces eso, pues, ya afecta los cultivos, porque muchas veces los pudre, ¿eh? Entonces, así como es, malo que no haya agua, pues también es perjudicial que haya en abundancia, porque pudre los sembradíos, pero también esta cuestión, por ejemplo, ahorita, recordaba que, por ejemplo, el día de hoy tuvimos varias estaciones al día, ¿no? Pero, pues, ya en la mañana yo veía que el pasto ya, tenía hielo, es decir, que ya cayeron las primeras heladas y tienen también que cuidarse, pues, a estos cultivos, porque si no los quema. Entonces, vemos qué tan importantes son estos fenómenos y el hecho, por ejemplo, de que nuestros antepasados, pues, hayan fijado en todos esos elementos, en esos cambios, también influyó, pues, para que se llevara a cabo, pues, buenas cosechas, buen temporal durante todo el año. En función de ello también, pues, surgieron varios especialistas, como, por ejemplo, los graniceros o los tiemperos, que ellos tienen esta capacidad, este don, pues, de alejar a las lluvias, para que haya un buena estabilidad, ¿no? O de cortar, pues, por ejemplo, los rayos, que también es otra parte, pues, de esta naturaleza que nosotros no podemos controlar. Fíjate, doctora, que ahorita me quedé pensando en lo del ciclo de la Tierra y las cuestiones femeninas, ¿no? De la menstruación, de cuando hay secas, viene lo que es la menopausia, ¿no? Y lo que, Ujú. inclusive hasta en los hombres, ¿no? La andropausia se podría decir. Y ahorita se me viene a la memoria, pues el mito de estos dioses griegos, ¿no? De Demeter, que era la diosa de la primavera, y de las tierras y todo esto, y que este, el dios del inframundo se lleva a su hija, ¿no? Y es como la sequedad y como las diferentes culturas quisieron representar este tipo de situaciones, ¿no? Y al final de cuentas también, hablando un poco del inframundo, también se habla de lo que es el Thanos, ¿no? La muerte y todo esto. Sí, pues efectivamente, todo este ciclo, ¿no? Que ya, por ejemplo, algunos historiadores ya lo han manejado. Uno de ellos fue Alfredo López Austin, que él decía que había estos como escalones. Es decir, eh, él lo decía en función de que pues él había estudiado esta parte de la muerte, pero cómo era concebida entre las comunidades prehispánicas. Y también qué relación tenía, por ejemplo, con ciertas plantas y ciertos animales. Veíamos, por ejemplo, que él Xoloescuincle, ¿no? Que era un animal que precisamente, pues, guiaba a los muertos, por eso eran tan cuidados y venerados en ese entonces. Entonces, también vemos que, por ejemplo, las personas, ahorita que veíamos la fertilidad, ¿no? Las mujeres que morían en el parto también eran consideradas como guerreras, entonces estaban a la par, pues, de los guerreros, de ellos que habían ganado, que habían, bueno, ganado, pero a la vez perdido en la batalla y, y pues habían fallecido. Entonces vemos la importancia que tiene todos estos elementos, sobre todo en la fertilidad en el ciclo de vida, no solamente también de la tierra,
sino pues del ser humano. Por ejemplo, en algunas culturas veíamos que pues el hecho, ¿no?, de que naciera un niño o niña, pues también, por ejemplo, su ombligo se le enterraba dependiendo qué era. Por ejemplo, si era niña, se le enterraba junto al fogón, mientras que si era niño se le enterraba en la tierra. ¿Por qué? Porque a esas actividades se dedicaban los varones y las mujeres pues a la cocina. Entonces vemos aquí también esta jerarquización, ¿no?, que se va haciendo de las funciones que tienen las mujeres pues a lo largo de la historia, pero también dentro de la vida cotidiana. Vemos que más adelante, por ejemplo, pues a la mujer también se le empieza a considerar, sobre todo, pues ya eh, para este último tercio del siglo XX, porque antes la mujer sí participaba también en algunas cuestiones, por ejemplo, sociales, políticas, religiosas, pero como que atrás del varón, y ya tiene muy poco que se le empezó a considerar dentro de estas actividades y se le empezó a dar la importancia. Entonces, es esa importancia que, por ejemplo, tenía en la época prehispánica, fue cambiando durante la época colonial, siglo XIX, siglo XX, y pues ahora vemos, ¿no?, qué tan importante su papel, pues también dentro de la sociedad, sobre todo como dadora también de la vida, de esta cuestión de la fertilidad, de de estas ideologías que se tienen a nivel local, sobre todo en las comunidades. Entonces vemos aquí que pues su papel es fundamental, ¿no? Sobre todo, pues también como cabeza de, a veces, de los hogares. Antes, pues, tampoco se le consideraba así. Veíamos que, pues, el varón era la cabeza, y si no había varón, pues, a muchas de las mujeres, pues, también se les iba como relegando. Ahora la situación ya también cambió. Entonces, vamos viendo cómo se van, relacionando unos aspectos, por ejemplo, esta cuestión de la fertilidad, de la cosmovisión, esta parte del ciclo agrícola que tiene que ver, con toda esta situación, ¿no? De, eh, em, pues, de las cosechas, por ejemplo, del término de un ciclo para iniciar con otro. Ahorita que hablas de eso, del cordón umbilical, también todo esto de los ritos, de entre la vida y la muerte, que lo veían de una forma como muy diferente a lo que nosotros vemos, ¿no? El Mitlán, hablando de muerte y todo esto, los 9 viajes que tenían que pasar para llegar al Mitlán, ¿no? O sea, y eran 4 años, no eran así de, ay, se murió ya, ¿no? Tenían que pasar, hablabas acerca del Xoloscuincle, inclusive, bueno, pues podremos ver algunas leyendas que tenemos de la leyenda del Cempasúchil con el Huitzilino o el Huitzi, que es el colibrí y todo esto de la leyenda de Xochitl, la flor de cempasúchil de las 1000 hojas, este, no sé, pues estos ritos también, ¿no? Tanto de la vida, de la muerte, por ejemplo, de los ritos mortorios de nuestros antepasados de enterrar al muertito, ¿no? Abajo de la choza, envuelto en el petate, todo este tipo de situaciones, lo que es el zompantli, para crear los cráneos después del sacrificio de las personas, como si vivían, pero perdían, ¿no? También, o por ejemplo, los sacrificios de los niños, o sea, los famosos ayudantes de Tlaloc, ¿no? Todo este tipo de situaciones que se veían y que actualmente, pues ahora la vemos como muy descarado, como muy angustiante, pero bueno, era su forma de verlo. Yo te quisiera hacer una pregunta que fue una discusión, bueno, no una discusión, fue como una plática que tuve con una persona acerca de que si en algún momento eh, los aztecas o toda esta cultura mesoamericana se pudiera haber dado cuenta que no necesitaba hacer sacrificios para que el sol saliera y demás, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Yo decía que era como muy relativo pensar en eso, pero ¿tú qué opinas de esto, doctora? Pues yo considero que sí se daban cuenta, pero finalmente, pues estaban dentro de una cosmovisión, volvemos a lo mismo. Es como ahora hablar de los usos y costumbres. Sabemos que hay muchas cosas que están mal o que no todos las compartimos, pero finalmente es una tradición, ¿no? Es algo que tuvo un origen, que se ha venido desarrollando, que se ha venido gestando, y es difícil, sobre todo porque la misma sociedad, pues ya trae como esa escuela.
Entonces, ellos, yo considero que sí lo sabían, pero aún así, pues lo llevaban a cabo por todo este cúmulo, esta ideología, esta cosmovisión, esto que ya, pues ellos habían vivido, ¿sí? Y que de cierta forma no podían cortar de tajo. Entonces, ¿por qué? Porque pues era como retar a sus antepasados, aquellos que pues habían realizado todo este tipo de rituales, ¿sí? Entonces, el hecho de sacrificar, para ellos era como, o el hecho de que lo sacrificaran para ellos era un honor, lejos de pensar que era una matanza, ¿no? Sí. Entonces, yo, en ese sentido, pues yo considero que sí lo sabían, pero aún así, pues ellos lo seguían, realizando para no para no fallar, para no cambiar, pues, lo que ya se había dicho, lo que ya se había venido llevando, pues, a lo largo de generaciones también. Me llama mucho la atención este tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo lo que era el ritual del sacrificio, ¿no? Desde que Sí, cómo los tomaban de las manos y los pies, cómo el cuchillo específicamente en la caja torácica, cómo el sacerdote levantaba el corazón y lo exprimía para bañarse en sangre, o cuando era una mujer que le quitaban la piel y se la ponían para que encima de ellos mismos, como esta tradición de cortar la cabeza y lanzar la pirámide abajo para ponerle en agua caliente y quitarle la piel para el zompantle, cómo el cuerpo terminaba siendo el famoso pozole o caldo de carne, que no es que comieran todos, pero ciertas situaciones, todo este tipo de cuestiones que a final de cuentas, nos llama mucho la atención. Aparte, hay algo bien interesante aquí, doctora, acerca de por qué nuestros antepasados, los originarios, empezaron a aceptar tanto el sabor al cerdo, porque dicen que tiene un sabor muy específico y que sabe muy parecido a la carne humana, ¿no? ujú. Sí, pues también aquí recordemos que no solamente, pues, es el cerdo, sino son otros animales, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo a lo largo de las generaciones va cambiando esta concepción, pero, pues, como que la idea original no se quita. O sea, ahorita mencionabas tú la época prehispánica con estas culturas mesoamericanas, pero, pues, también vemos en la época colonial de qué manera considerada, por ejemplo, la muerte, qué es lo que hacían, cómo llevaban a cabo estos rituales, ¿no? Para el siglo XIX, pues, obviamente van cambiando, para el siglo XX igual, y ahorita en este primer tercio del siglo XXI, pues, nosotros vemos de qué manera, pues, también se han ido desarrollando todos estos elementos que ya desde la época prehispánica, pues, se venían desarrollando. Esta importancia que se le da a la muerte. México es el único espacio físico donde, no se le teme la muerte, más bien se le hace fiesta, ¿sí? En algunos otros países, por ejemplo, pues sí, como que tienen sus reservas y no hacen lo que en México. Es como, eh, por un lado, le temen a la muerte, pero por otro, pues la festejan, hacen fiesta. Entonces vemos aquí, pues, que también este cambio de ideología va en función, pues, de todo lo que se va desarrollando, pues, a lo largo del tiempo. Ahorita mencionabas esta parte, por ejemplo, de los sacrificios. Ya, por ejemplo, para el siglo XVI, del 16 al 18 aparece, esta cuestión de la picota, ¿no? Que era esta columna donde, precisamente servía, pues, para hacer esta cuestión de los sacrificios. Se mataba a la gente en público, se estiraba de tanto de las manos como de los pies, y las picotas se hacían en el centro de las comunidades, ¿para qué? Para que toda la gente, pues, pudiera observar y no cometiera el mismo error. A veces se les daba muerte por cualquier cosita, ¿eh? O sea, tampoco dices: "Ay, es que, pues, cometieron graves, delitos", ¿no? Hay, por ejemplo, documentos en donde se indica que una persona, por ejemplo, robó, pero robó influenciado por otro, ¿sí? Entonces, quien robó, pues lo llevaron a la picota y no solamente lo estiraron, sino que también le dieron 25 azotes, por ejemplo. Entonces, como eso hay muchos casos, ¿no? Entonces vemos que, pues también, aunque las sociedades van cambiando, pues siguen llevando a cabo, pues, este tipo de prácticas.
¿sí? Y sobre todo también en función de qué, ¿sabes qué? Como escarmiento para que la gente sepa qué es lo que no tiene que hacer. Entonces, veíamos, por ejemplo, durante el siglo XVII, ¿no? Eh, el Santo Oficio de la Inquisición, igual, ¿cuántos instrumentos de tortura surgieron a raíz de ello? ¿Sí? Por ejemplo, el de la gota, que te sentaban, te amarraban y una gota en la cabeza hasta que te perforaba. Otro es donde, digo, por poner algunos ejemplos, ¿no? Otro es que colocaban pues una cubeta y dentro de la cubeta colocaban una rata y te sentaban. Entonces la rata pues buscaba por dónde salir, entonces te perforaba todo, ¿no? Otra que era el empalamiento. Entonces vemos que había infinidad de instrumentos de tortura, ¿sí? Pero pues, imagínate, era sobre todo para darle como escarmiento a la gente. Aún así, se seguían llevando a cabo. Muchos eran, este, bueno, muy radicales, ¿no? No es que alguno fuera muy bueno, pero otros sí exageraban. Entonces, pues, estas ideas en referencia de que: "Ay, es que tengo que portarme bien para que no me lleven, o para que no llegue hasta eso, hasta estos instrumentos", pues, también tiene que ver, pues, con las creencias de cada quien, ¿no? Entonces, esto que comentas tú de los sacrificios, y después ya para este periodo, em, por los instrumentos de tortura, pues también tiene que ver con esa parte castigadora, ¿no? Por parte de las personas que ocupaban, pues, esta cuestión del poder, esta cuestión del gobierno. Ay, doctora, ahorita que manejabas todo eso, recuerdo cuando estudié la primera carrera, que es comunicación, y ya luego estudié psicología. Ujú, En primer semestre, historia, tuve una maestra que me imagino que la conoces, a la doctora Georgina Flores, es como muy conocida por todos lados en cuestiones. Recuerdo que nos platicaba acerca de la famosa Santa Inquisición, ¿no? O sea, todos esos ejemplos bien grotescos que, decía, si se quieren dormir, duérmanse, pero yo les recomiendo que no se duerman porque no van a tener buenas pesadillas, ¿no? Nos platicaba acerca de todos los castigos bien complicados, ¿no? Y fíjate que como ciertas situaciones te hacen cambiar, ¿no? Y te lo comento porque en algún momento, después como a las 2 semanas me fui a un retiro católico con padres maristas y en el desayuno me toca sentarme frente al padre, ¿no? Y le digo, oiga, padre, ¿qué opina acerca de la Santa Inquisición que de santa no tenía? O sea, como que empieza a hacerte, en ese tiempo cuando estás creyendo que todo lo sabes y que a veces no sabes medir ciertas cosas, es como, pues sí llama mucho la atención, ¿no? Sobre todo cuando no has tenido de cerca ese tipo de cosas, ¿no, doctora? O sea, sí son cuestiones barbáricas, porque como dices, no nada más son los sacrificios, también la bendita Inquisición, que de bendita y de santa no tenían nada, ¿no? Todos estos, el emparamiento, el de la dama de hierro, bueno, el potro, infinidad de cosas, ¿no? La de esta que les arrancaban la lengua, bueno, infinidad de cosas que ya no hay que platicar, porque nuestra audiencia no va a tener pesadillas. ujú. Sí, pero finalmente es el contexto histórico, o sea, no podemos dejar de lado ciertos acontecimientos, ¿no? Entonces nosotros eh, necesitamos esto para ir reinterpretando, para ir reconstruyendo toda esta parte histórica de lo que ahora conocemos, ¿no? Esta parte, por lo cual estoy yo acá, que es pues la importancia del Día de Muertos, esta cuestión del alfeñique, todo lo que se coloca en las ofrendas, em, que también son, cada uno de estos elementos tiene un significado, ¿sí? El hecho de colocar el agua, el hecho de colocar, los caminitos de cempasúchil, las flores de terciopelo, la flor de nube, las imágenes de las personas que han fallecido, los juguetes, por ejemplo, las leches, todos los alimentos, pues, que en vida les gustaban, ¿no? Por una parte. Por otro lado, los que no vieron la luz, ¿por qué se les coloca, pues, el vasito de agua? ¿Por qué se les coloca también, eh, esta parte, por ejemplo, de las veladoras pequeñas?
¿Por qué no se les puede colocar a los niños cuando es su día, que es el día primero? ¿Por qué no se les puede colocar ceras? ¿No? Que porque para ellos son muy pesadas. ¿Por qué no se les puede rezar rosario y cuando llegan los muertitos grandes? Sí. Entonces vamos viendo todo este simbolismo, ¿no? Que se teje alrededor, pues, del Día de Muertos. También cómo se ha llevado a cabo por ciertas comunidades a lo largo de la historia. Esta parte, por ejemplo, cuando uno hace trabajo de campo, esta cuestión de la etnografía, ¿qué tan importante es dentro, pues, de estos ciclos? Que finalmente, pues, nos ayudan a interpretar y a conocer cómo era estos cambios, ¿no? Cómo era, este, cómo es y cómo será más adelante. Decían, bueno, algunos historiadores, ¿no? Que la historia es cíclica, es decir, que la historia se repite cada cierto tiempo, los acontecimientos, ¿sí? Entonces, por eso, pues, hay que conocerla para saber cómo actuar. Obviamente no van a los personajes de estos actores sociales, pues, van a ser diferentes, a pesar de que los contextos, a pesar de que estas situaciones se repitan de cierta forma o con ciertas características. Entonces, vamos viendo que, cómo se van entretejiendo, ¿no? Estos elementos, estas ideas, en función, pues, de temas específicos. Por ejemplo, ahorita se acerca ya el Día de Muertos, ya que falta. La gente ya se está preparando con la compra de las ceras. ¿Para qué? A la mejor algunos todavía tienen todavía pueden velar por la noche, van a velar a sus muertitos, les llevan, por ejemplo, los platillos que les gustaban, les llevan música. Esta parte también de la mercadotecnia que gira en torno, pues, a este hecho, ¿no? El hecho de ir a velar, pues, ya cuando uno llega, ya hay puestos de todo. Entonces, también en función de ello, también surgen otras cuestiones, pero la esencia que tiene que ver con esta parte de, pues, esperar a los difuntos, porque son días en los que ellos nos visitan, pues sí, tiene que ver con esas ideas, que ya desde la época prehispánica se venían desarrollando. Entonces, hay algunos cambios, hay algunas, permanencias que han surgido en función de todos estos elementos. Fíjate, me queda con esas reflexiones interesantes acerca de, pues, el Día de Muertos, del alfeñique, de que, pues, que a final de cuentas, pues, la muerte siempre nos va a causar, si no miedo, por lo menos, alguna intriga, ¿no? O sea, es un tema que, pues, que realmente, nos perturba, nos asombra, nos gusta, nos espanta, y que a final de cuentas, este, miles de cosas, ¿no? ¿Cómo ves? Oye, y a ver, y platícanos, ¿tú cómo pones tu ofrenda de Día de Muertos? Mira, yo la pongo, bueno, el día 28 de octubre, yo pongo un vasito de agua solamente. Ujú. Después ya el día 31 de octubre, pues ya pongo la ofrenda para los chiquitos, es decir, para los muertos pequeños. Entonces, lo pongo escalonado eh, en mi sala y le coloco en la parte así como mantelito. Después del mantel pongo el papel picado y ya pongo lo que es la fruta, lo que es vaso de agua, leches, de estas lechitas, los juguetes, la imagen, por ejemplo, si hay en casa, por ejemplo, muertito pequeño, se pone su fotografía. Ya de ese día para el día 2 pues ya colocamos también lo que son tamales, lo que es mole, lo que es pulque, algunas bebidas, ¿no? Cerveza, refresco, la imagen de los difuntos, ya se le coloca también lo que es la flor, ceras, veladoras, alguna imagen al pie del altar, al pie de la ofrenda, alguna imagen también de de algún Cristo, de alguna Virgen, ¿qué más? El copal, ¿no? Que no puede
faltar, porque es pues el aroma, el cempasúchil, ¿qué más coloco? Pues básicamente es eso. Por ejemplo, también calaveritas, figuritas de animalitos, eh, ¿qué más? Pues básicamente son esos las cosas que se colocan en la ofrenda. Y ahí vendría la discusión que tuvimos en la mesa, ¿no? De que si las calaveras son del alfeñique y que realmente son vacíos de azúcar, ¿no? Eso es importante. Y también ahí hablábamos, también yo creo que sería bueno platicar un poquito de eso, doctora, de ponerle o no ponerle el nombre a la calavera, ¿no? Sí, que piensan que les están desdeseando la muerte, pero bueno, yo recuerdo en mis tiempos mozos de niña, que era así como algo maravilloso cuando me llevaba mi abuelo, a mi hermana más chica, Mónica, y a mí, que nos llevaba a caminar y a ese tipo de situaciones, pues que era bien bonito, que pusieran, hasta esperabas el papelito que le buscabas, el papelito, yo me acuerdo que buscaba siempre que fuera el rosa o lila, bueno, y que le pusieran alma y porque incluso era con azúcar, ¿no? Le ponían con azúcar, con duyas, y le ponían, aparte qué buena letra tenían que tener los artesanos, ¿no? sí. Pues ahorita ya también tiene que ver mucho con esta parte de la superstición, ¿no? Dicen que no se debe de colocar, pues, el nombre, sobre todo en esta cuestión, ¿no? Cuando hace uno intercambios, que luego te regalan, pues, una calaverita, cuando uno me dice: "No, es que eso es malo porque ya te están deseando la muerte, que eso no es válido". Pero, finalmente, pues, aquí ya depende de cada quien, ¿sí? Si yo quiero regalar una, no, para mí no significa que le esté deseando, pues, mal a alguien, sino es esta parte de la fiesta del folclor que, pues, nosotros hemos llevado a cabo, esta parte del colorido, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy mencionando las calaveritas, pero ya también se hacen, pues, estas botellas de chocolate con figuritas, ¿no? Ya se hacen las catrinas también, algunas les ponen también nombre. Entonces, y las hacen bonitas, además. Entonces, pues, qué bueno que le pongan mi nombre, ¿no? Sería a mí para mí sería, pues, un honor que le pusieran este, a una Catrina, pues, mi nombre sin problema, pero también ahí depende de de la importancia o del significado que le dé cada persona, pues, a esta parte, ¿no? No podemos cambiar, no podemos cambiar mentalidades, ideologías. Ya la persona, pues, eso es lo que considera, hay que respetarlo, y si uno no tiene esa creencia, pues, adelante, pues, uno puede, hacer lo que uno, pues, crea conveniente, ¿no? Siempre y cuando, pues, ser respetuosos con los demás. Eso sí, pero te digo, en cuestión de colocarles el nombre, yo no tengo mayor problema, pero sí hay personas que, pues, en este trabajo de campo te van diciendo: "¿Sabes qué? Yo considero que no es bueno porque, pues, ya le estás deseando la muerte, o va a ser la próxima, persona que va a morir". Bueno, eso en referencia a las calaveritas, pero también hay unos como ataúdes que le jalas y sale el muñequito, ¿no? Entonces, también, si le colocas, pues, el nombre, también, pues, ellos consideran que, pues, no tan bueno. Entonces, hay diferentes versiones, pero mira, ahí sí yo lo dejo a consideración de cada quien, no podemos cambiar. Digo, por algo piensan eso y está bien, está bien. Siempre, finalmente, pues, lo que es el origen, por ejemplo, la importancia, pues, no se está yendo, ¿no? Entonces, yo voy más en función de ello, ¿sabes qué? Si tú crees adelante, simplemente hay que respetar. Pues sí, ahorita me acordé de todas estas ideas que tenemos, ¿no? Acerca de, hasta de ahorita después de Día de Muertos viene Navidad, pero inclusive el Halloween, ¿no? A mí me llama mucho la atención. Dicen, no, es que el Halloween es de brujas y no sé qué, pero pues el Halloween le llama más la atención a lo de los chiquitos porque pues les gusta ir a pedir dulces, les gusta disfrazarse y no por eso significa que están adorando a los Satanás, ¿no? Entonces, como dices, pues cada quien es cuestión de la simbología, la semiótica
que pues ya en otra ocasión platicaremos de eso, doctora. Yo creo que eso va a ser un curso que vamos a dar tú y yo. Ya luego les platicaré, ya estaré platicando acá con la super doctora, que soy su fan, acerca de un curso de eso. Yo creo que vamos a platicarlo. ¿Cómo ves, doctora? Muy bien. Ahorita que mencionan lo de Halloween, fíjate que eso también, pues tiene que ver con esta parte de cuando llegan los españoles, porque ellos traen varias ideas, pues obviamente eh, europeas, ¿no? Entonces, la figura, por ejemplo, de la bruja, del diablo ya existían. Entonces, simplemente también la quieren adaptar, pues, a estos personajes acá, a la Nueva España. Entonces, vemos que, pues, van tomando ciertas características, por ejemplo, pues, cómo se le consideraba la bruja europea, físicamente, cómo era, como esta mujer alta, narigona, con verruga, uñas, largas, negras, alejada de la, pues, de la gente, ¿no? Ujú. ¿Y cómo se le considera, por ejemplo, acá en la Nueva España? Pues esta persona chiquita, alejada también de la comunidad, y precisamente eran las primeras que a quienes se llevaban al tribunal, a este santo oficio. ¿Por qué? Porque decían que su mirada era muy dañina, sobre todo para los bebés. Entonces, muchas fueron juzgadas y fueron quemadas, ¿sí? Por estas creencias, por lo que venimos, comentando. Entonces, pues ahora todavía se llevan a cabo estos Halloween, que tienen, pues, su origen, al menos acá en la Nueva España, desde ese entonces, ¿sí? Entonces, pues no hay, por eso te digo que hay que conocer un poquito, pues estos procesos históricos para ver de qué manera, pues lo estamos representando ahora, que no ha cambiado tanto. ¿Sí? Ahora vemos que, por ejemplo, las niñas se visten de brujitas, los niños de diablos, de vampiro, que también fue otro, personaje, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo estos personajes van cambiando. Ahora en las fiestas religiosas igual. Esta parte, por ejemplo, de los carnavales. En los carnavales vemos brujas, vemos a los duendes, vemos a la Llorona, al diablo, al vampiro. Sí, y es una fiesta, a veces son fiestas patronales, no tiene nada que ver con esa cuestión de la muerte. Entonces, vamos viendo cómo se van relacionando unos personajes, en diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora, acabo de hacer trabajo también de campo el 4 de octubre en San Francisco, acá donde estuvimos, ¿sí? Acá en el colegio. Ya ves que ahí es la comunidad de San Francisco Tlaxcala-Calpan, y, pues, yo veía que el día sábado, pues, participaban los niños, iban vestidos así. Algunos, porque hay infinidad de disfraces, pero algunos iban disfrazados de brujitas, diablos y demás. El día 2 y, bueno, el segundo y tercer día, que era de los adultos, igual. Los personajes son los mismos, con estas máscaras feas, representando al diablo, ¿no? Entonces, también algo interesante es por qué se disfrazan de esos personajes. ¿Por qué los caballeros se disfrazan de mujeres exuberantes? ¿Sí? Pues es esta parte también de agradar al mal. ¿Para qué? Pues para que los deje en paz, para que haya esta parte, pues, de la estabilidad, ¿sí? Entonces, vamos viendo aquí, pues, cómo se van relacionando unos personajes o unos actores sociales con otros. Y, pues, aquí no es netamente, eh pues, la celebración del Día de Muertos, sino, pues, es una fiesta patronal, y no solamente en esa comunidad, en algunas otras también se llevan a cabo, pero los personajes que te estoy comentando ahorita son muy recurrentes. Entonces, pues, no se ha de cierta forma, de cierto modo, no se han olvidado, ¿no? De esos personajes ya desde el siglo XVI, XVII a la fecha. Se siguen siguen siendo importantes para esta cosmovisión a nivel comunidad y a nivel, pues, también, nacional, porque no solamente en las comunidades de aquí del Estado de México, ¿no? Así es, doctora, súper interesante. Pues ya se nos está acabando el tiempo, pero pronto te vamos a invitar porque vamos a hablar también de los símbolos navideños y de todo esto pero mira cómo ven los peces en el río. Y quiero dejar aquí una concepción, hablan acerca del Halloween que no es mexicano,
Y yo vi en algún momento, vi un meme que, bueno, un video que la verdad es que sí me dio risa, pero dije, tienes razón, ¿no? No, pues con eso del niño Dios, ¿no? Del nacimiento que, para empezar, fue adaptada en diciembre, pero en realidad Jesús, por las cuestiones, nació en marzo, ¿no? Decía por ahí, sí, ¿no? Pues como el nacimiento de Jesús, bueno, era como una broma, ¿no? Ya me imagino a los Reyes Magos, a los Santos Reyes buscando allá en Chihuahua, ¿no? Por dónde nació, ¿no? Ujú. O sea, es como la adaptación y al final de cuentas, pues las creencias, ¿no? Y como bien lo dices, tú qué es lo que crees, ¿no? Y por qué, porque al final de cuentas hay que ver cuál es el contexto por el cual llegaste a tener este tipo de tradiciones, ¿no, doctora? Sí, claro. Bueno, también cuando entras, por ejemplo, tú tienes de pequeño una idea, ¿sí? Ya te van enseñando tus abuelos, porque regularmente viven todavía, tus abuelos, tus papás, tus tíos, toda la gente, pues tú vas aprendiendo algo, ¿sí? Pero cuando entras a la escuela, pues te van enseñando otras cosas. Entonces, por eso dicen que uno cuando entra, por ejemplo, a la licenciatura, pues uno se vuelve ateo. No, no es eso. No es que te vuelvas ateo. Lo que pasa que, pues, ya ves desde otro enfoque, desde otra perspectiva, pues, algunas situaciones, algunos acontecimientos que han pasado, ¿no? Y eso basado, pues, en estudios, en fuentes documentales, en estos testimonios. eh, entonces, son infinidad de cuestiones que tú puedes ir cambiando tu concepción, no es malo, ¿sí? A veces el hecho de que, por ejemplo, tú entres pues a estudiar no significa que ya te vas a estar burlando, por ejemplo, de las creencias o de las costumbres de tu propia comunidad. No, al contrario, tú conoces y tú valoras, porque finalmente este tipo de costumbres, tradiciones, pues le dan identidad pues a tu comunidad y no solamente a ella, sino también, por ejemplo, a nivel, bueno, primero a nivel local, estatal, eh, y pues ya nacional, ¿no? Entonces vamos viendo hasta qué punto, pues todos estos elementos van formando una identidad para tu comunidad, pero también una identidad particular, es decir, pues para ti y pues los que están cerca, a los que tú también les puedes transmitir pues algún aprendizaje, porque el hecho de que te pregunten, oye, como tú lo haces ahora, ¿no? ¿Y tú qué piensas? ¿Esto está bien o está mal? Bueno, yo te puedo dar mi opinión por lo que yo he estudiado, por lo que yo he visto, pero finalmente hay, en algunos temas, por ejemplo, y sobre todo en el de la muerte, es un tema muy sensible y muy complejo. Entonces ahí también hay infinidad de, pues, de ideas, de ideologías. Cada uno de nosotros, si tú haces una pregunta a 20 personas, cada una de ellas te va a decir algo diferente. Algunas a lo mejor van a eh, coincidir, pero regularmente cada quien va a hablar como le fue en la fiesta, ¿no? Como comúnmente se dice. Entonces, en ese sentido, eh, pues, el tema de la muerte, te voy a repetir, es un tema complejo y muy sensible, muy entonces sí, también, cuando uno pregunta, sobre todo ya, sobre cuestiones más concretas, pues sí hay que saber cómo preguntar, ¿sí? Porque, pues, el hecho de preguntar así de manera directa, no sabemos si la otra persona está en condiciones de contestarte o no, y también es muy válido, ¿sí? Ok, pues muchas gracias, doctora, por estos 2 días maravillosos. Ya pronto te volvemos a invitar y ya estaremos platicando de los nuevos proyectos. Algo, ¿dónde te podemos encontrar? Tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar por quien guste contactarse contigo? Pues, estoy en Facebook como Sonia González de la Cruz, así me pueden encontrar, o, Memoria y Tradición también, o solamente con mi nombre, y ahí ya en automático les va a salir. Pues mis correos, si gustan se los puedo dar. Uno de ellos es sony17abril@yahoo.com.mx. Ese es el que más utilizo, es el que más me ha funcionado. Entonces, eh, yo creo que por esas 2 vías ustedes pueden localizarme. De hecho, ahorita estoy precisamente hablando ahorita de la muerte,
tengo un seminario de rituales funerarios. Ahorita ya el mes de noviembre concluye, pero pues en este seminario, pues también estamos viendo esta cuestión, ¿no? De cómo ha sido considerada la muerte desde la época prehispánica hasta el siglo XXI. Y la segunda parte, pues ya tiene que ver con esta cuestión de la etnografía, es decir, cómo viven en cada una de las comunidades, porque las personas, los integrantes del seminario, pues vienen de diferentes espacios geográficos. Entonces, ¿de qué manera en sus comunidades pues se desarrollan ese tipo de temas, ¿no? La muerte y toda esta parte de la ritualidad y simbolismo. Entonces, me pueden encontrar de esa manera y yo constantemente estoy abriendo seminarios y cursos por si les interesan en algún momento. Pues ya estábamos diciendo porque yo voy a ser la primera inscrita para el próximo seminario. Y es que la verdad te conocí muy tarde, ya terminando, pero bueno, pues doctora, muchísimas gracias. La verdad es que es un gusto escuchar a personas como tú. La verdad es que yo me siento muy honrada de que estés aquí en el programa y poder ya pronto compartir algunos espacios, algunos proyectos que tenemos por ahí. Pues muchas gracias, doctora. Gracias a ti, Rocío, por este espacio y sobre todo por todas las atenciones brindadas. Un abrazo y excelente noche. Gracias. Y bueno, pues muchas gracias también a nuestra casa, Ganso TV, al doctor Oscar López, a todos aquellos que nos están viendo. La verdad es que muchas gracias por estar aquí a esto de las casi ya a las 10 de la noche. Mucha gente diría que pues ya estarían de fiesta o vámonos a mimir después de una semana muy complicada, pero la verdad es que lo que les digo, vean, cuéntame, no vean tanto a la conductora, vean a los invitados que la verdad tienen cosas maravillosas que decir, como la doctora Sonia González. Y bueno, pues antes de irme, anuncios parroquiales. Número 1, tenemos presentación de cuentacuentos a las 3 de la tarde en el Centro Tolsul sobre cuentos de hadas y seres maravillosos. A las 5 de la tarde en el Aquelarre, siendo acá por Toluca, también tenemos cuentos de fantasmas, de terror, de Halloween y de todo esto, de Día de Muertos. A partir de las 5 de la tarde hay un taller de pintura. Y bueno, pues yo te invito, también me decían, y se me olvide, el 19, pues es el día conmemorativo contra la lucha del cáncer de mama. Entonces, pues la jurisdicción sanitaria estará allá por Ecatepec, ahora toca estar por Ecatepec. Y bueno, pues si tienes ganas, si te gustaría ser patrocinador de este espacio, si te gustaría que tu marca brille como brilla el sol, o como vitrina de carnitas para que esté bien brilloso, pues escriben a rocio.bernal2017@gmail.com por si quieres ser patrocinador. Pues muchísimas gracias, tengan una excelente noche y recuerden que leer los llevará más lejos y recuerden también que la salud mental no es un lujo, es una necesidad. Muy buenas noches, que descansen, besitos, bye, bye, bye.